opinión y debate, solo por la 92.9. Hay harta interacción en redes sociales. Por ejemplo, Beatriz González nos dice: mientras el mismo Lagos no sea el candidato, su ego primará sobre el interés de lograr un mejor país para los chilenos. Es lo que comentábamos con el mostrador en la clave a propósito de la crisis que tiene la democracia cristiana o estos reparos, estas diferencias por los apoyos en segunda vuelta. Y salió el nombre del expresidente Ricardo Lagos. También nos escribe con el hashtag combinación clave Alejandro Palma. Dice: siempre el poder utilizará todos los medios a disposición. La radio es solo uno más de ellos. Voy por cualquier libro porque estamos regalando libros. Acuérdense, hoy día tenemos 2 libros de Ediciones B para regalar. Lo están mirando nuestras panelistas acá. Son para los auditores. No para ustedes, pero ya les vamos a regalar el libro. Jorge González, una historia original de Manuel Mayra. Ediciones B nos trae estos interesantes libros comentando. Recuerden no solo decir qué libro quieren, sino también participen de la discusión. Y también 5 de Jorge Baradit, este proyecto que creó el primer estado cibernético de la historia durante el gobierno de Salvador Allende. Una interesante novela sobre este proyecto a propósito de lo que hablábamos también de los bots, de las cuentas falsas, de lo que pasa en internet. Ahí ya se estaba fraguando algunas cosillas. Bueno, estamos con nuestro panel femenino, uno de los paneles favoritos de Fernando Pausen, que no está acá por trámites que tenía que hacer impostergables, pero queremos tocar varios temas. Estamos con Viviana Yacamán, estamos con Lucía Damert, estamos con Karina Oliva y también con Isabel Pla. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Quería primero tocarle un tema que hablamos en la mañana y que resurge cada cierto tiempo de una crisis muy grande que tiene el Sename. Ayer vimos en Coronel un caso de varios chicos de entre 14 y 17 años que tuvieron un intento de suicidio. Fue una situación muy grave. También ellos tomaron psicotrópicos. Y es una situación que se repite. Estuvimos hablando con la presidenta de los funcionarios del Sename durante la mañana y nos hablaba que estas situaciones se repiten, que los funcionarios están sobrepasados por situaciones que se viven todos los días en medio de una investigación, de un tema que se puso sobre la mesa a propósito de la muerte de Lisette, pero que sigue sin solución. Yo sé que estos temas también durante una época electoral tienen también otros matices, ¿no? A veces se pierden los focos de la discusión cuando estamos en época electoral, y quería saber la opinión de ustedes de cómo ha evolucionado también este caso, que lo hemos hablado varias veces acá en el panel. Lucía Damert. Sí. Bueno, en realidad es una pena porque esto es como crónica de una muerte anunciada desde inicio de los 90. La discusión respecto a qué hacer con el Servicio Nacional de Menores aparece solo cuando hay un escándalo, solo cuando hay un hecho de violencia o cuando algo pasa con algún niño. Luego todo el mundo tiende a olvidarse. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, incluso digamos gente que trabaja adentro. Hay un cierto olvido respecto a que ahí adentro hay jóvenes. Primero los que están en protección, o sea, los que creen que el Sename es un lugar para infractores y delincuentes están equivocados. Hay muchos niños que están abandonados, hay en situación de abandono. No es tan caro cambiar el Sename, por otro lado. No es que tú digas que realmente es una prioridad imposible de hacer. Lo que pasa es que ahí uno tiene que entrar a picar en una serie de áreas. Primera área, que hay que separar a los infractores de los no infractores. Segundo, que hay que ver qué uno hace con aquellos que son infractores, que tienen problemas colaterales a la infracción. Por ejemplo, salud mental, por ejemplo, adicciones. Si uno no se hace cargo de los problemas de salud mental y de adicciones, en realidad lo que haces es los encierras, nada más. Y esperas que por algún milagro, alguno de ellos, no siga en el mundo de la infracción. Y todo lo que eso conlleva, de tenerlo encerrado ahí. Está súper comprobado que un niño que ha sido víctima de algún trauma de niño, lo más seguro es que termine con hechos de violencia en su vida posterior. Entonces, acá yo creo que hay una irresponsabilidad completa de parte del mundo de la política, un mundo de la política que discute como del niño, como si fuera así como una utopía del niño, hay que salvar al niño, pero en realidad los centros de Sename tienen, y toda la gente que trabaja en Sename te diría
están sobrepasados, no tienen las calificaciones muchas veces, reciben unos talleres que son unos talleres que realmente no tienen nada que ver con la tarea que ellos tienen que enfrentar. Enfrentan niños mucho más complejos de lo que enfrentaban hace 15 años, y los talleres son unos tallercitos así que en realidad no sé de dónde salen en muchos casos. Entonces ahí tú requieres un problema, una conversación mayor, y si esto lo ligas a lo que ha ido saliendo del abuso que hay en Carabineros, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, no hay plata, pero sin embargo hemos aumentado sistemáticamente el dinero que se gasta en las policías, supuestamente para terminar con la infracción, lo que ha llevado al despilfarro, al robo, a la asociación ilícita dentro de la institución. Pero por otro lado, no hay plata para mejorar la calidad de vida de los niños. Y por otro lado, se construyen cárceles privadas. Está súper mal. En el área de justicia criminal, te diría que el foco está totalmente mal puesto. Déjame tomar un poco lo que está diciendo Lucía desde la mirada política. Me pareció súper interesante lo que dijiste al principio, que tenemos a los niños y niñas olvidados. En época de siempre, todos nos olvidamos. Y es lo mismo que pasa con todas las poblaciones vulnerables. O sea, también nos olvidamos de los presos, nos olvidamos de los ancianos, nos olvidamos de todos los grupos vulnerables porque no interesan, excepto cuando empiezan las épocas electorales. Entonces, un tema que no importa, porque en verdad nadie no da rédito político. Invertir, hacer una política pública en mejorar las condiciones del Sename o en mejorar las condiciones de las cárceles en épocas normales. ¿Qué rédito político? ¿A quién le importa? ¿No? Pero en época electoral se transforma en un tema emocional y ahí cambia completamente la lógica. Entonces también el tema emocional, que a propósito del Lisset, que no es que alguien lo haya hecho, ocurrió y por suerte han empezado a develarse los abusos, las violaciones de derechos humanos de años, que siempre han existido, pero eso se toma desde una perspectiva, me parece a mí, liviana, en el sentido que es emocional y que también es cortoplacista. O sea, va a pasar lo que dijiste, va a terminar la elección y de nuevo el próximo gobierno, quien quiera que sea, no va a encontrar rédito, ¿qué gana haciendo? Entonces, por eso es que desde los 90 no se ha hecho nada. Entonces, un círculo vicioso, me parece. En realidad es que se ha hecho muy poco para lo que debería poco, exacto. Claro. Lo que pasa es que uno, cuando salen casos como el del Lisset y cuando se hace toda esta investigación y empiezan a salir cifras y cifras de niños fallecidos y situaciones terribles que se viven dentro, uno dice, va a haber un cambio, ¿no? Pero claro, ese cambio no es inmediato. Entonces, seguimos viendo situaciones como esta todos los días en los centros del Sename, que se escapan niños, que se mueren, que hay situaciones como esta de intento de suicidio, en fin. Entonces, claro, uno quizás tiene la sensación de que se está haciendo algo, de que las cosas van a cambiar, pero claro, es un proceso mucho más largo, donde las autoridades también y el Estado en sí se tiene que hacer cargo. Yo tengo, fíjate, coincido con la Lucía y parcialmente también con mi paisana, pero yo tengo varias precisiones. Primero, yo creo que este tema, especialmente el de la infancia desprotegida y el del Sename, en los últimos años no solamente ha sido una discusión asociada a las campañas electorales, o sea, estamos hablando del Servicio Nacional de Menores desde hace ya varios años. Desgraciadamente, a partir de un hecho tan lamentable como la muerte de la niña Lisset, y ahora con esta situación y otras situaciones que han ocurrido en los últimos años. Primero eso, o sea, yo creo que de verdad que la infancia desprotegida y el Sename es un tema que llegó para quedarse, es un latido permanente en nuestro corazón y no está apagado. Segundo lugar, yo pienso que hay un error de fondo en la perspectiva desde la cual se ha implementado o se ha ido como engordando Sename, y que es como una especie de guardería de niños que son un problema en otros lugares. Esa es la verdad. Ya sean niños porque son muy chiquititos, abandonados, o pertenecen a familias que están, en fin, que están imposibilitadas de cuidarlo, o bien niños más grandes, niños ya de más de 10 años y acercándose a la adolescencia, que son niños que desgraciadamente han iniciado un camino de infracción a la ley, o más bien de violencia, porque están solos, porque crecieron desprotegidos por muchas razones. Entonces yo creo que también necesitamos un cambio de foco, tal vez, en la política de protección a los niños.
Y ese cambio de foco no puede ser igual para todos los niños, desde los niños que nacen hasta los niños hasta que una persona se convierte en adulta a los 18 años. Hay distintas situaciones que llevan a los niños a estar en el Sename, y cada una de esas situaciones necesita también una atención muy especializada. Yo creo que es un conjunto de políticas y un cambio de foco el que va a ir ayudando, no de un año para otro. Tenemos que ponernos plazos a 8 años. Desgraciadamente en esos 8 años son muchos años para un niño. O sea, tú puedes entrar a los 4 años, a los 5 años a una organización del Sename y puedes salir ya un adolescente. También creo que es muy importante mirar a la familia que tenga ese niño. No necesariamente va a ser su mamá, su papá, a lo mejor es la mamá sola, es el papá solo, a lo mejor es la abuela, el tío. O sea, de verdad que el Estado tenemos que volver a hacer un esfuerzo muy importante, saber cuál es su entorno afectivo. Yo creo que siempre un niño, una niña va a estar mejor en los brazos de un familiar que en los brazos de cualquier institución del Estado, que no tiene que ver solamente con tener un lugar lindo donde dormir, si es más lindo o más feo el baño, en fin, sino que tiene que ver con el sostén afectivo de un niño. También creo que tenemos que revisar, no sé exactamente, no es un tema de mi especialidad, pero quisiera yo saber cuál es el nivel de escolaridad de estos niños. Entiendo que hay un problema también muy importante en la asistencia frecuente de colegio. Y yo creo que ahí debiéramos poner, también hacer un cambio de foco y poner una parte sustancial de los recursos en eso. Entonces, no es un tema de una sola cosa, ¿te fijas? No, es integral. Es muy integral, es muy profundo, y aquí sí que tenemos que ponernos de acuerdo todos. O sea, yo creo que es muy equivocada la discusión cuando nosotros convertimos al Sename en una trinchera política, ¿te fijas? O sea, está bien fiscalizar, en fin, pero este es un tema demasiado importante. Nos jugamos la vida, el destino de muchas personas. Sí, porque a veces se busca la responsabilidad, y está bien buscar responsabilidades para no volver a hacer las cosas bien, o buscar dónde están las fallas. También es importante, pero sí avanzar. Por cierto. Pero mira, yo creo que hay distintos elementos que me parece súper atingentes, sobre todo con esto de los casos, también de los problemas de salud mental que hay en los sectores, sobre todo con niños y niñas que yo no los defino como vulnerables, son vulnerados, han sido vulnerados sistemáticamente toda su historia. O sea, los niños que están en el Sename de alguna u otra forma, desde que nacen, incluso antes de nacer, vienen siendo vulnerados. Y me quiero tomar un poco de las palabras que dijo el capellán del Hogar de Cristo el fin de semana en Pablo Walker, cuando habla de cómo no nos preocupamos y no nos hacemos cargo de estos conflictos que se dan en esta zona, en esta que algunos llaman zona roja, en este proceso de criminalización que hacen, que ponen vigente lo que él también denominó esto de la narcocultura en los sectores más pobres, etcétera. O sea, como esa criminalización también le da un sentido, un relato a este nuevo como formato de relaciones en los sectores que están alejados, donde Carabineros no quiere ingresar, donde la institución del Estado ya prefirió abandonar para no hacerse cargo, y terminamos con tantos niños hoy día en el Sename, y también sin un cuidado y una protección, no solo en su entorno social, sino tampoco en términos de salud pública. Cuando no nos hacemos cargo de niños que están en esas condiciones, necesitamos un sistema, y ahí concuerdo con Isabel y con lo que se ha dicho, en que son políticas públicas de manera complementaria, en que nos hacemos cargo de la salud, del proceso educativo, pero no solo del niño y niña en el colegio, con esta ley de inclusión, sino también con la familia. ¿Cómo nos hacemos cargo? Y ahí me preocupa cuando hoy día ponemos este tema, pero al mismo tiempo hoy día se está discutiendo bajar a los 16 años el control preventivo a menores de edad. Entonces es contradictorio, es súper contradictorio. Oye, pero por un lado avanzamos y debatimos de lo importante, porque yo creo que es súper importante que el tema del Sename esté en un debate político. Creo que es tremendamente relevante. Querer sacarlo del debate político es querer ocultarlo y dejarlo en el sentido emocional, y no hacernos cargo de la responsabilidad como país de la que tenemos frente a este problema. Si lo sacamos de ahí del debate, incluso de las diferencias ideológicas que hay para enfrentar este problema, no nos vamos a hacer cargo nunca. Sí, pero yo ahí tengo una diferencia. Creo que este es un tema político, sin duda. Sin embargo, en Chile, por cosas que podríamos discutir bien largo, pero en general en los procesos electorales, cuando uno habla de seguridad ciudadana, termina con el populismo punitivo, pero rampante. Primero porque a la gente le gusta, porque si no, no habría esa discusión. Entonces empezamos con el martillo, la pistola, toda esta cosa que aparece. El rifle. Pero también, a ver, ayer salió, la UDP sacó este informe que demuestra que hay uso excesivo de la fuerza, abuso, apremio y no transparencia por parte de Carabineros en la ley de emergencia.
Además, demuestra que los globos, las cámaras y todas esas cosas son violación a los derechos individuales. Ese tema, que es parte de esta discusión, ¿por qué está la discusión de bajar a los 16? Son parte de una discusión que creo que no es política, sino es electoral. Entonces, está bien, yo estoy de acuerdo que la única forma de avanzar con estos puntos es en una discusión política, tal vez no en una discusión electoral. Tal vez hay cuando uno llega al gobierno tiene como 8 meses para hacer verdaderamente cambios. No hay que olvidarse que Sename, yo no sé el dato exacto, pero un porcentaje muy significativo de esos niños no están en hogares del Estado, sino están en hogares que el Sename contrata, privado. Entonces hemos terciarizado el trabajo con los niños, ¿no? Si uno mira las realidades de otros países con los cuales nosotros nos quisiéramos comparar, hay lo que decía Isabel, o sea, uno no puede agarrar al niño y decir, ya, vienes acá, te va a cuidar una tía que te cuida a ti y a 50 otros niños y ojalá algún día lleguen tus papás. Porque ese niño cuando salga tiene que estar con su familia. Entonces eso también es abandono. Eso, pero acá lo que hay en el Estado hay es un maltrato. Hay un caso terrible, fíjate, que me ha hecho pensar sobre otros niños que a lo mejor están en situaciones... Qué horror, pero uno desgraciadamente se pone mal pensada a veces y pienso que hay un incentivo perverso para llevar niños a los hogares. Mira, dieron hace un par de meses un reportaje muy bueno, me parece que en TVN, no estoy segura, sobre situaciones muy irregulares de niños que son enviados a hogares en la región de los lagos. Y habían varias familias de Chiloé y de Puerto Montt. Una de ellas incluso lloraba todavía la muerte de su hijo hace un par de años, un niñito que se había muerto en un hogar. Entonces, no voy a entrar a describir el programa exactamente, pero quedé con esa inquietud muy fuerte. ¿Qué pasa? Porque los llevan a los hogares, si a lo mejor no es necesario. Y después el caso de la señora haitiana, de la niña haitiana que desgraciadamente murió, ¿verdad? Y que le fue arrebatada su guagüita. Ya todo el mundo sabe el caso, ¿verdad? Ella no hablaba el idioma y estaba en búsqueda de hacer un trámite que era muy importante para ella y para su hijo y para su marido. Dejó la guaguita en forma desesperada bueno, en fin. Y esa guaguita hoy día está en un hogar del Sename y tiene un papá que lo está reclamando. Entonces, es tremendo, pero yo creo que es más ineptitud. Eso es cotidiano, pero es que desgraciadamente una cadena de ineptitudes a veces. Bueno, claro. Ahora, yo para retomar el tema del Sename, seamos justos. O sea, efectivamente, hay además al interior de los hogares, que ni siquiera son administrados por el Estado, como dices tú, hay una precariedad. Mira, me enteré este año, y a lo mejor de ignorancia mía, y todo el mundo lo sabe, no sé, pero me conmovió profundamente saber que en un hogar, en uno de los centros del Sename, aquí en Santiago, empezaron este año los niños a tener ropa propia. Fíjate, o sea que hasta este año había la ropa interior era compartida en un cajón común, ¿sabes? Y cada niño y hoy, situaciones tremendas. O sea, es a lo mejor algo pequeño, pero a mí me parece que habla de la dignidad humana. La ropa interior es dignidad, además de higiene, por supuesto. Claro, tienes toda la razón. Entonces ahí yo creo que hay una precariedad, no solo abusos y qué sé yo, sino también la vida cotidiana, que me parece bien terrible. Pero seamos justos, este gobierno ha hecho 2 cosas que a mí me parecen bien importantes. La primera es que el Consejo Nacional de la Infancia desarrolló la Política Nacional de la Infancia, que es un camino orientador hacia dónde tenemos que ir. Ahí se establecen los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, se acerca las políticas chilenas a los estándares internacionales de derechos humanos, y es una hoja de ruta que yo creo que es fundamental, que ha demorado tiempo en hacer, pero es porque y además se hizo con procesos participativos donde participaron 1 millón de niños, niñas y adolescentes dando su opinión. O sea, ojo, no es... no algo que se le ocurriera. Es un proceso bastante interesante que yo creo que habría que mirar. Y lo segundo es que se han presentado 2 proyectos de ley, o no sé si se presentó el segundo, donde efectivamente lo que dice Isabel, nos estamos haciendo cargo. Nos estamos haciendo cargo porque se crea un servicio para infractores y otro servicio para niños vulnerables. Yo estoy de acuerdo, pero eso se presentó cuando estaba Lagos también. O sea, a mí el Consejo de la Infancia me parece una buena idea y todo, pero yo creo que 4 años, con un presupuesto como el que ha tenido el Consejo, que no es un presupuesto, digamos, limitado,
Esos son nada. No, está bien. O sea, creo que son primeros pasos, pero yo me acuerdo, Lagos lo propuso, Frey lo propuso, Piñera 1 lo propuso, sí, está puesto, Bachelet 1 propuso separar el Sename. Yo ya a estas alturas no sé cuál es el pero problema. Pero se ingresaron ya las leyes. Está diseñado. Uno depende del Ministerio de Justicia y otro del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hay un esfuerzo de crear una institucionalidad. Pero a partir de la crisis que hubo también hay que decirlo. Ojo, yo creo que igual hay un debate que es súper importante porque estamos hablando de niños y niñas y adolescentes. O infantes. Son niños ellos también, los adolescentes. Sí. Para ahí mí me preocupa niños. porque yo concuerdo que tiene que haber una relación con el Ministerio de Justicia, con aquellos que son infractores de ley. Pero me parece que cuando hablamos de recuperar, de reinsertar, de sacarlos de esa rutina, de la infracción de ley, que queden exclusivamente dependientes del Ministerio de Justicia, me parece que es caer igual en la lógica de no querer superar el problema, sino que seguir con la mirada punitiva a menores de edad, pero a ¿dónde niños. los pondría ahí entonces? Yo creo que tienen que tener un vínculo, pero que de igual manera que el resto. Pero yo creo que es una cuestión de política pública. Claro, creo que el hecho de que el Ministerio de Justicia se haga cargo, perdona, creo que es complementario con lo tuyo. Yo creo que estamos de acuerdo, Isabel. Eso es bueno. El otro día todos No, yo creo que el hecho de que el Ministerio de Justicia asuma su responsabilidad sobre esos niños, porque tampoco podemos perder el foco. Son niños que han infringido la ley, son adolescentes. Son a los 14 años, ya hay un discernimiento sobre lo que es bueno y lo que es malo. Ojo, ¿verdad? yo no estoy de acuerdo. Pero espérate. Yo creo que sí, porque también tengo sobrinos, hablo con ellos y me relaciono con muchos. Está bien, es cierto, pero eso no quiere decir, para ellos las leyes son las mismas y eso es importante, pero eso no es obstáculo de que además hay una intervención muy importante del Ministerio de Desarrollo Social. Te fijas que ¿sabes qué? Nos hace falta especialización, equipos especializados. Yo veo en otros países, hay inversión en equipos especializados. Los problemas por los cuales esos niños y niñas están en esa situación son distintos. Algunos vendrán de inexistencia de padre, otros vendrán de consumo de droga, otros vendrán de una extremísima pobreza, otros estarán ahí por problemas de salud mental. En fin, es una serie de situaciones. Pero yo estoy de acuerdo, creo que... A ver, lo que pasa es que la infracción es una cosa que es distinta, si bien está declarado en el código y todo, es entendido en cada grupo familiar de una forma bien distinta, ¿no? Entonces, hay muchísimos jóvenes que están ahí por cosas muy menores, que verdaderamente, probablemente en otros sectores de la sociedad también pasan, pero no van presos, ¿cierto? Ni quedan en el Sename, sino se van para la casa y el colegio le hace una acogida y consiguen un tutor o un psicólogo. Yo lo que creo, estoy de acuerdo, la solución a esto es una solución integral, que requiere también avanzar en mecanismos de enseñar normas de convivencia, ¿cierto? Porque también muchos de estos jóvenes, como han crecido muchas veces solos, no tienen esas normas de convivencia muy asumidas. Entonces agarran la bicicleta al de al lado, ya. Pero también normas de trabajo, de educación. Cuando acá se dice que hay como 35.000 niños en la región metropolitana que no están estudiando ni trabajando. Sin proyecto de vida, digamos. Que no están cometiendo delitos, pero que nadie sabe qué están haciendo. Que muchas veces es consecuencia de todo esto. No tienen proyecto de vida. Y mira, y cuando yo digo que, por ejemplo, es verdad, una persona a los 14 años ya más o menos él tiene discernimiento. Pero es muy difícil tener el mismo discernimiento que otras personas cuando toda tu vida se ha visto o has visto que lo que es bueno y lo que es malo tiene que ver mucho con la sobrevivencia en un contexto, etcétera. Entonces yo creo que las condiciones son distintas. Y por otra parte voy a poner un ejemplo. Yo soy de aquellos que estoy de acuerdo con una ley de inclusión en la educación, porque creo que es avanzar en un proceso de integración para la reinserción, para ir poniéndole poniéndole límite a la gran desigualdad. Pero, por ejemplo, en esta ley de inclusión, como el Sename está dependiendo exclusivamente del Ministerio de Justicia, los docentes no tienen la herramienta para enfrentar a estos jóvenes o a estos niños. Claro. Entonces, cuando queremos tener, o cuando el gran control de los niños infractores de ley sigue en el Ministerio de Justicia, y el otro viene siendo tu otra rama, tus otras ramas de conexión, de redes, es súper deficitario.
Entonces va a ser muy difícil que ese niño o niña pueda salir del círculo. Es distinto que dependa de un ministerio distinto, que impacta, que genera inclusión, que genera políticas directas, efectivas con las familias, porque el Ministerio de Justicia no genera política con la familia. No. El de Desarrollo Social sí tiene que hacerlo. Distinto es que tenga una rama vinculada con... Pero creo que es súper importante la diferencia. No hay inclusión porque los niños no quieren incluirse. No. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener claro... Por ejemplo, yo conozco ahora, hace muy poco estuve en una tesis de maestría sobre el tema Sename. Y lo que la persona estudiaba es que los niños van a una casa en Sename, pero el colegio está a 1 hora en micro. Sí. Entonces los niños le dicen, ya, ahora se van al colegio, vayan a la esquina y se van 1 hora en micro. Solos. Entonces, obviamente esos niños, ningún niño, mucho menos esos niños, van a estar con habilidades realmente para ir a meterse al colegio. O sea, lo estás invitando a que sean infractores. Y desertores. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Les propongo que a la vuelta cerremos el tema porque es muy interesante. Hay harta interacción en redes sociales porque es un tema que preocupa, ¿no es cierto? Así que vamos a cerrarlo para pasar después a otros temas. Recuerda que estamos regalando libros con el hashtag Combinación Clave, un libro de Baradit, de Jorge Baradit, 5, y también Jorge González, una historia original. A todos los que comenten con el hashtag Combinación Clave lo vamos a sortear al final del programa. Pausa y volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Elecciones 2017. En las votaciones que se realizarán el 19 de noviembre, podrás elegir al próximo presidente de la República. 23 senadores en las regiones impares, 155 diputados y 278 consejeros regionales. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web cervel.cl. Encuéntranos en redes sociales o llámanos al 606.166. Cervel, elige el país que quieres. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. 10 de la mañana con 3 minutos, estamos haciendo Combinación Clave y saludamos al Hotel Sheraton, restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago. Inicia su nueva temporada 2017-2018 de lunes a domingo de 12:30 a 15:30 horas. Ven a conocer nuestro restaurante al aire libre. Encendemos la parrilla para deleitarnos como siempre con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas junto a un exquisito buffet compuesto por ceviches, mariscos,
quesos, ensaladas, me dio hambre, verduras, una amplia variedad de frutas de estación, tortas, postres y toda nuestra pastelería. El hotel Sheraton, el restaurante Bohío. El valor, 31.900 pesos por persona, iba incluido. Con todo esto, refil de bebidas gaseosas sin límite. Reserva e informaciones al teléfono 2223-35000 y el hotel Sheraton sheratonsantiago.com es la dirección para más información. También estamos con Brooksfield, que tiene de diferencia la primavera en Italia o en el Reino Unido con nuestra primavera. Hoy nada, porque Brooksfield trae a Chile todo el estilo británico confeccionado por manos italianas. Telas, diseños y un entalle inconfundible. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. También nos acompaña Hankook. El secreto del éxito está en tomar riesgos, supera desafíos, vive la vida a concho tomando buenas decisiones. Baterías Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con nuestro panel femenino, estamos hablando de un tema muy interesante que ha tenido harta interacción en redes sociales. Estamos con Viviana Yacaman, estamos con Lucía Damert, con Karina Oliva y también con Isabel Pla. Por ejemplo, nos dice Rubén Meneses, dice: a veces pienso que el Sename lo tienen como una fosa sin fondo donde tiran niños que no sirven y los olvidan. También nos dicen... ojalá se preocupen de los niños tanto como se preocupan de los fetos. Hay inconsecuencia, dice Sebastián Montau. También nos escribe Gustavo Silva, dice: después del caso del Tila no pasó nada con el Sename y ahí teníamos antecedentes de los problemas de la institución ya en esa época. Rubén Meneses también nos dice: el Sename debiera ser una especie de hogar de acogida y no una cárcel para niños. Es parte de lo que comenta nuestros auditores con el hashtag combinación clave. Un caso, como estábamos hablando, que da para mucha discusión, pero para ir cerrando, les quería pedir una reflexión final. Hablamos hoy día con los funcionarios del Sename y ellos también hacen un punto súper importante sobre que están sobrepasados también, que hay alto estrés, hay un montón de funcionarios que piden licencia precisamente por casos como estos. O sea, si no se arreglan, esto también los afecta a ellos como funcionarios, no pueden hacer bien su trabajo, y también muchas de las críticas apuntan a ello. En el caso del ISET, por ejemplo, estaban siendo acusados funcionarios que no llevaron bien el protocolo y que ocuparon violencia innecesaria. Isabel Pla. Bueno, mi reflexión es lo mismo que con la que inicié, o sea, y comparto lo que dice uno de las personas que tuiteó. Uh-huh. Se ha convertido en una gran guardería, oscura guardería, en donde el Estado, o en fin, el país, va mandando a los niños que parecieran estorbar en otras partes, niños pequeñitos que no tienen una familia que les dé cariño, que los proteja, que les permita crecer, y después niños más grandes que se van convirtiendo en un problema, a veces incluso en su familia, porque también a veces la familia incentiva, te fijas, no puedo más con este niño, es un niño que roba, en fin. Entonces, no quiero usar la palabra fosa, la encuentro muy triste y el lenguaje construye realidades. A pesar de que ha sido una fosa para algunos niños, efectivamente, pero sí una guardería oscura en donde van los niños abandonados. Creo que temas muy importantes, cambiar nuestro foco, nuestra forma de trabajar. Si seguimos haciéndolo de la misma forma, no vamos a resolver el problema. Cambiar el foco en forma importante, saber qué está pasando con las razones que generan que estos niños estén ahí, qué pasa con las familias, si no son los padres, o el padre o la madre, serán los abuelos, los tíos, incluso a lo mejor buscar amparo en las mismas familias del barrio en donde ha crecido ese niño. Yo estoy segura que a lo mejor van a haber muchas familias dispuestas a ser guardadoras, que siempre va a ser mejor que una institución fría, distante, en donde muchas veces los niños van cambiando. Eso también se relaciona, Isabel, con la adopción, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con modificar... que normal así que ese tono así de, oye, conservadora, queremos cambiar la ley de adopción. Te quiero decir que estoy totalmente de acuerdo. No, porque... sí, yo conozco esos ojos lindos que se abren. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de verdad totalmente de acuerdo. Pero no solo tener los matrimonios
temas homoparentales, yo creo que sin saber demasiado del tema, reconozco, creo que sería súper bueno mirar en profundidad el tema de la adopción. Tengo un par de amigos, y esto es anecdótico. Yo también quise adoptar mujeres solas hace muchos años que están en la lista última de prioridad. Mira, fíjate lo que estabas diciendo, brazos cariñosos son mucho mejor que una institución evidente. Y entonces una mujer sola que quiere tener un hijo, fíjate que no tiene prioridad. No, lo primero es agilizar el sistema de adopción. Además, sean parejas, sean personas solas. O sea, lo primero es eso. No, y poner el bien superior de los niños y niñas. Yo creo que muchas veces la ley de adopción no se considera el bien superior de niño y niña, y se considera primeramente si la existencia de padre, madre y abandono. O sea, hay una relación que me parece significativa, eso lo digo porque lo conozco de lo personal. Y hay otro elemento que me parece súper relevante en esto, y sobre todo con los niños y niñas de Sename. Creo que uno de los déficits mayores pasan porque no hemos rearticulado el sentido de la integración como familia, sino que lo vemos siempre de hecho aislados, son niños, son personas aisladas que no tienen contexto. Y cuando hacemos esa visión, o damos esa visión sobre una política pública, más allá que traslademos a un niño a un hogar o que lo pongamos en una cuidadora, tú estás generando un desarraigo, un desapego, que es una herida profunda de por vida. En vez de estar fortaleciendo los lazos, dándole herramienta a una madre, dándole herramienta a los padres, incluso a los abuelos, para el cuidado. Creo que tratamos de dar siempre soluciones parches, ya lo trasladamos a ese hogar para que esté bien, y no pongo en duda la buena fe de muchas personas que son cuidadores, cuidadoras o guardadores, sino en función de cómo generamos nuevamente el lazo. Pero lo más importante para una infancia, y eso yo lo digo como mamá, y muchas lo podemos decir, o sea, el lazo afectivo, lo que fortalece a una persona para toda su vida es determinante. Y ahí cuando creo que me parece importante el sentido de la familia en todas sus diversidades, en todas sus formas, en cómo hacerlo. Yo creo que ahí hay un foco que no nos hemos hecho cargo, el Estado no se ha hecho cargo. Sí. El Sename, en sus dos versiones, si es que pasa la ley que ha elaborado por 4 años el Consejo, debería ser alta dirección pública. O sea, porque también acá había un aprovechamiento político de largo. No debería haber cargos políticos de confianza dentro de una institución como el Sename. O sea, no debería pasar que cambia el ministro y cambia gente allá adentro. Deberíamos de tener una carrera funcionaria vinculada a esto. Porque tú puedes evitar que el niño termine en el Sename si es que tienes un grupo de tarea que trabaja con la familia antes de. Y eso yo creo que todo lo que han dicho acá es cierto, pero para poder hacer eso necesitas gente que realmente esté pensando estos temas, que esté en una mirada a largo plazo, en una política cortoplacista. Todo lo otro que han dicho mis colegas acá, yo lo comparto, y sin embargo soy bastante poco optimista. O sea, mi impresión es que es muy fácil en Chile en general dejar de lado a la gente que uno no ve, invisibilizarla. Y lo que decían los que están en Twitter tienen razón. Uno cierra la puerta de la cárcel y cree que ahí se solucionó el problema. Cierra la puerta del Sename y cree que las cosas se van solucionando, no mira los campamentos y siguen creciendo los campamentos, y así hasta que exploten la cara, como pasó con el caso Lisset, y ahí uno vuelve a retomar, ¿no? Ojalá que en la ventana de oportunidad del próximo gobierno, que es de marzo a diciembre del próximo año, haya cambios concretos. Bueno, les propongo que pasemos a otro tema que también ha marcado la agenda noticiosa de los últimos días. Ayer tuvimos un especial del Mostrador en la Clave con Santiago Escobar sobre los distintos puntos y las vinculaciones del narcotráfico con la política, y un tema que se instaló luego del caso de San Ramón, que está siendo investigado, la comuna de San Ramón, también lo que está pasando en La Legua, y tú lo comentabas, Karina, de la entrevista a Paulo Roque, el capellán del Hogar de Cristo, donde hacía un diagnóstico bien crudo sobre lo que pasa en ciertos barrios donde el narcotráfico tiene mucha influencia y donde los niños, en vez de ser nadie, decía él, prefieren ser narcos, prefieren involucrarse en este tipo de temas con todos los riesgos y con todas las consecuencias que tiene. Quería saber cómo lo ven ustedes desde sus prismas, una situación que yo la comparo con el Sename en el sentido de que, claro, está ahí y me empiezan a surgir estas alertas, digamos, estas situaciones para recién empezar a discutirlo y a meterse más en los temas y a tener soluciones en el fondo. Estaba viendo ahora en EMOL, que está bien interesante para que lo vean,
critican las propuestas, por ejemplo, que tienen todos los candidatos presidenciales sobre el tema del narcotráfico, sobre el tema de la delincuencia. Yo mira, perdón. Isabel Pla. No, mira, yo primero, antes que hablar de narcocultura, prefiero hablar de narcoterritorio. Yo creo que hablar de narcocultura significa extender esa situación a todo el país. Yo creo que todavía estamos en una... Es importante el problema, es en todas las regiones, probablemente en casi todas las regiones, pero creo que todavía estamos en una fase en donde es perfectamente posible localizar en donde se está generando este problema. Aquí antes, en la pausa, los 5 conversábamos respecto de esta es una situación especialmente compleja, porque no son solamente narcotraficantes, son personas que se convierten en agentes sociales en los barrios. Son personas que han crecido con el resto de los vecinos y se convierten en una especie de puente entre la municipalidad y las familias más pobres. Consiguen trabajos, consiguen vivienda, consiguen remedios, consiguen una hora al consultorio para un especialista. O sea, de verdad son verdaderos agentes sociales. Y eso justamente es la gravedad del tema, porque se convierten en amigos, en protectores. Es distinta la situación que yo le estaba contando, estaba terminando de ver la serie Narcos, que es una serie tremendamente dura y me gustó. Se parece más probablemente a la situación que describe la serie El Puntero. O sea, aquí no estamos frente a una situación son criminales. Efectivamente, son personas criminales porque están traficando también no solamente con una sustancia prohibida, sino con una sustancia que genera un profundo daño a nuestros niños y a nuestros jóvenes, el daño a la dependencia. Pero ese es el especial, y yo creo que en eso el padre Pablo Walker le apuntó, ¿te fijáis? Porque mostró esa situación, esa realidad. Yo quisiera decir, fíjate, 3 cosas. Lo primero, bueno, antes de eso te encuentro toda la razón, el tema no es novedad, en todo el mundo se ve que los narcotraficantes generan estas redes de protección y por lo tanto se aseguran espacios, Pablo Escobar y todo, o sea, son décadas de experiencia y donde se generan raíces territoriales y también culturales en el largo plazo con el narcotráfico. Pero además yo creo que si bien el problema es incipiente, porque yo creo que en Chile es incipiente. Sí. Estoy de acuerdo en eso. Hay que mirarlo con cuidado porque hay muchos crímenes conexos al narcotráfico que América Central nos muestra de sobra. Es decir, cuando hay tráfico de drogas, también se produce la trata de personas, se produce el secuestro, se producen un montón de crímenes. Es una industria del crimen. Es una industria. Entonces, ahí, mira, por ejemplo, en México, el narcotráfico tiene tal poder, me tocó trabajar con periodistas, ¿no? En México por el tema de libertad de expresión. El narcotráfico compra a las autoridades, se infiltra en el Estado, que pasa en Guatemala, pasa en El Salvador, pasa en México, se infiltra en el Estado. Y por lo tanto, personas como periodistas están entre el alcalde corrupto y el narcotraficante. Y entonces, ¿qué hace el periodista? No habla. Entonces no se denuncia las redes de narcotráfico y se genera mira, en Tamaulipas hoy, en México, ese estado, hay un silencio informativo hace 4 años. Nadie dice nada y es una de las cunas del narcotráfico. Entonces yo creo que ahí hay que ponerle harta atención a la dimensión. Mira, a propósito de la periodista asesinada en Malta, hay 107 periodistas que han sido asesinados en México desde el año 2000. Sí. 107 periodistas. ¿Y por qué hablo de los periodistas? Porque me parece que es una de las maneras donde la sociedad democrática revisa sus problemas y puede generar política pública a través de la revelación y develación de los problemas. Bueno, el segundo tema que eso a mí me lleva a pensar en ¿cuál es la real solución a este tema? No se va a acabar por ley la adicción, no se va a acabar por ley el consumo como no se acaba el alcohol. Entonces yo creo que ya en el año 2000 algo, o sea, hace harto tiempo, 2010, los países de la OEA, qué sé yo, hacen una reflexión de cambio de enfoque. Se ha atacado la oferta. Entonces Colombia, el Plan Colombia, y se rocían los cultivos en Bolivia, en fin, y resulta que no pasa nada, porque la demanda tampoco se ataca. Entonces, cuando la demanda se criminaliza, si en Estados Unidos, que es el país donde se atrae la demanda de Bolivia, de Colombia, sigue consumiendo, entonces,
¿Qué pasa con el costo? Yo creo, un momento, y ahí yo quiero... Pocas personas han tocado ese tema, el tema de la demanda. Quiero terminar con esto, que el presidente Lagos, expresidente Lagos, dijo ya hace varios años, y él es partidario de una política de legalización completa de todas las drogas. El mismo padre Pablo Walker habla de esto, ahí habla de la salubridad, de cómo lo enfrentamos desde... Es súper interesante eso, porque cómo se ataca el problema, ¿no? Y creo que hay experiencia, pero más allá de eso, creo que ahí hay otro elemento que no es solo... a mí me preocupa más, o sea, creo que es una arista el cómo enfrentar la demanda, creo que es muy relevante, pero por otra parte, o sea, aquí hay una función del abandono del Estado hacia estos sectores. O sea, yo recorro, por ejemplo, La Pintana, Puente Alto, Bajos de Mena, etcétera. Una calle cualquiera en un sector, los árboles, entre árbol y árbol hay cámara. Cuando yo voy ingresando, me voy dando cuenta de esto, y para ellos está súper naturalizado. Pero eso es el control del territorio, el control de quién entra, quién sale, por qué entra y por qué sale. Cuando a la vecina tiene ya 3, 4 niños, no encuentra trabajo y solo lo único que tiene para mantener a los 4 niños son los familiares, que son alrededor de 15.000 pesos por niño, no alcanza a comer, y va a la municipalidad y va a buscar ayuda para que le den empleo con el OMIL, y no hay la lista de espera, y necesita una media agua para vivir, y le dicen que le entregan una media agua al mes, y la prioridad va por tal y tal, y hay 120 familias esperando para 12 media agua, y al mismo tiempo buscan una canasta familiar porque necesitan alimentar a los niños, pero ¿quién aparece ahí? El municipio no da abasto, el Estado desaparece, ¿quién aparece? El narco. Entonces ahí hay un elemento de cómo las políticas públicas son tremendamente ineficientes, cómo estamos también nosotros, los recursos, yo creo que tenemos recursos, no lo suficientes, los recursos del Estado siempre son escasos, pero también mal invertidos. ¿Dónde estamos poniendo el foco? O sea, hablamos más de poner más policía. ¿Están sirviendo los más policías en estos barrios? No hay comisaría en estos barrios. Carabineros no ingresa, PDI no ingresa. Entonces, ¿resuelve el problema o no resuelve el problema? Yo estoy de acuerdo. Tengo algunos matices, sí. A ver. Tú, Lucía, perdona, tú, Lucía, conoces bien. Tú eres especialista en este tema. Sí, supuestamente. A mí me interesa. No, es verdad, es un tema duro, pero ella lo conoce bien. Cuando tú tienes una sociedad donde tu índice de éxito para todos los jóvenes es comprarse zapatillas que cuestan 150 lucas, porque no es, digamos, estudiar, no es el mejor de la clase, sino es tener cosas, y esto en la sociedad nuestra está desde arriba hasta abajo y de los dos lados. Tienes un problema estructural donde los mercados ilegales, hoy día droga, mañana órganos, pasado mañana mujeres, digamos, de todo, se convierten en una forma fácil de conseguir dinero. Entonces, por un lado está, creo que una cosa súper estructural, que hay un incentivo muy grande a todo lo que genere plata fácil. Y por eso la corrupción de los municipios, o sea, la corrupción no es solamente porque uno quiera, no sé, violar la ley, es también porque uno quiere tener más dinero, porque la sociedad le da un beneficio a aquellos que tienen más dinero. De partida sales en las revistas sociales, me imagino, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes un foco, que es un foco que no se puede resolver con temas policiales, judiciales, sino que es un tema ya mucho más amplio. Por otro lado está que evidentemente hay sectores enormes del país que están abandonados por la política pública, desde las viviendas sociales, que son francamente muy chiquititas, donde se genera todo tipo de violencia, hasta y de ahí saltas al narcotráfico, que para mí el narcotráfico es un mercado ilegal, ¿no? Es como podría ser otro mercado ilegal, que se beneficia de algunos incentivos perversos que hay en algunas poblaciones, por supuesto, pero que también, y yo creo que el problema ahora es, para mí, lo que más complicado es esta vinculación con los gobiernos locales. Porque cuando tú ves, y lo decían mis colegas, cuando ya el narcotráfico penetra al gobierno local, entonces el alcalde, en vez de tener un militante de su partido como el puntero, ¿cierto? Lo que hace es contrata a los muchachos del barrio. A equipos de operadores. El operador pasa a ser el militante, el partido a ser el narcotraficante o mini narcotraficante, si quieres. Ahí ya has perdido la batalla. Has perdido la batalla. Y eso no solo ocurre en San Ramón, ocurre en muchos lugares.
sino hay que preguntarse dónde está el músculo de muchas de las campañas políticas, de la gente que está en los territorios buscando firmas. En muchos países están vinculados a estos mercados ilegales. Entonces acá a mí no me parece sorprendente que haya gente que rasgue las vestiduras y diga, wow, esto pasa. Bueno, obvio que pasa en Chile. No solamente pasa en San Ramón, pasa en un montón de lugares. Yo estuve la semana pasada en Antofagasta y es interesante porque uno dice, llega a Antofagasta y todo el mundo, no, el gran problema son los migrantes, estamos terribles. Pero uno mira hacia arriba y lo que tú ves es un gueto gigante conformado por 43 campamentos nuevos donde por ahora no hay tanto homicidio en realidad. Es gente botada a la bella de Dios, donde lo que se está germinando es un nivel de problemas de convivencia gigantes. Desde la costanera. No, además puedes ir caminando, son 5 cuadras, pero además hay gente que está siendo maltratada cotidianamente porque se ha instalado entonces la conversación que ellos son todos delincuentes. Entonces, evidentemente, si tú encima de todo estás siendo estigmatizado, lo único que te queda es el mercado ilegal para sobrevivir. Entonces creo que la discusión sobre el narcotráfico, los narcoterritorios y todo eso es una discusión bien estructural para nuestro país. Sí, totalmente. Yo me pregunto, ¿qué le decimos al narcotraficante que gana además, porque tampoco es que estamos hablando de Pablo Escobar, ¿cierto? Gana $1 millón de pesos. ¿Qué le decimos cuando ellos lo que ven hacia arriba es colusión, corrupción política? ¿Cuál es la señal que se da ahí a...? Digamos, es bien fácil, claro, es bien fácil desde arriba pontificar, cuando ellos en realidad, mucha gente mira hacia arriba y dice, ¿qué me están hablando de legalidad? Claro. Yo sabéis que tengo un tema también con la droga propiamente tal, porque vamos al fondo del cuento, ¿no? Yo no tengo una opinión formada sobre la legalización de las drogas. Sí, yo he escuchado al presidente Lagos y me parece que él hace un análisis muy serio, que es además una discusión, esa sí que es una discusión en el corazón de América Latina y probablemente en el corazón del mundo hoy día, ¿verdad? Sin embargo, no me formo una opinión porque conozco el tremendísimo efecto de las drogas en las personas. Y yo creo que ese aspecto de la droga no podemos soslayarlo. ¿Te fijas? No es solamente un tema de la libertad de decisión. O sea, las drogas tienen un efecto en los propios individuos que la consumen, pero tiene un efecto devastador en el entorno de esas personas. Por esa razón, todavía yo no me formo una opinión. Lo que sí me hace sentido es que a lo mejor legalizar la droga, ¿verdad?, podría romper la cadena de criminalidad que hay a su alrededor. Sin embargo, como les digo, y lo más importante para mí es el efecto devastador en los seres humanos y en su entorno del consumo de la droga. Puede no estar aparejado de políticas de educación. Pero no soy perdón, es que quiero terminar tengo un segundo punto sobre el tema. Me preocupa enormemente que probablemente producto de las discusiones que son propias de una sociedad que va evolucionando y también un poquitito de relajo, en particular de este gobierno respecto a ese tema, tal vez por temor a un sector más pro consumo en su coalición, creo que ha ido desapareciendo el temor al consumo de las drogas en la sociedad. Eso lo vemos en la encuesta de todos los años, que hace una muy buena encuesta la que hace el Senda, y además es una serie larga, o sea, tú puedes mirar mucho. Ese es uno de los buenos instrumentos que hay de medición en nuestro país, la encuesta del Senda, del consumo de drogas. Me preocupa porque lo que está mostrando es que hay un sector de la población, especialmente los más jóvenes, que se han ido olvidando o que no saben del efecto de las drogas. Yo creo que ese es un tema bien importante. A mí no me van a vender que la marihuana es inocua. No hay más detalles, pero no. Pero ese es otro tema, está bien, pero punto 1, consumo de drogas, efecto devastador en las personas y en sus entornos. Ojo, hay un mundo en el país que está olvidándose o que no sabe de ese efecto, y eso es un elemento que es elemental en esto. Perdón, yo creo que hay un... ¿Cómo hacemos sentido el alcohol? Es legal. Yo creo que las drogas tienen un efecto peor, pero es que en las personas. Yo creo que ahí no sé, sinceramente, si uno puede decir que el alcohol es más benigno cuando hay el entorno familiar de un alcohólico. Está bien, tienes razón, tienes razón. Entonces yo creo que hay una reflexión que hacer. Es arbitrario, para mi gusto, el decir hay ciertas drogas que son más o menos, porque también se puede, y con eso voy a terminar, también se puede prevenir el consumo. Mira, en Estados Unidos hay una generación, la generación de fumadores, digamos, que son de los 40 para arriba,
De los 40 para abajo, Aquí de los también 30 se para abajo, nota. fíjate, nada. Y eso tiene que ver con una política deliberada de prevención de consumo. ¿Eso puede hacerse con las drogas? Por supuesto que se puede hacer. Ojo, yo creo que es muy relevante cuando yo no lo veo así, la legalización de las drogas o hacerse, yo creo que no es legalización, es hacerse cargo de algo que existe. Yo creo que cuando, sobre todo cuando uno ve el Estado, yo lo veo en su función de hacerse cargo de las cosas buenas que hay en la sociedad y aplaudirla y fortalecerla, y de las cosas malas hacerse cargo porque hay que ponerles límites. Creo que el consumo de drogas, bueno, creo que el alcohol no produce, no es inocuo, el cigarro no es inocuo, el tabaco, las emisiones de gases, nada es inocuo. Yo creo que en la vida es muy difícil que haya algo tan inocuo. Yo creo que solo el agua, pero ahora está con tanto cloro que hasta eso no es inocuo. Entonces, me parece que aquí hay que hacerse cargo. Yo creo que no es como que se entrega el libre albedrío. Yo creo que hay que dar señales políticas de control. O sea, cuando tenemos a alguien que consume droga de manera ilegal, porque no está regulada, porque no está considerada incluso como una enfermedad. Alguien que es adicto está enfermo, y el adicto hoy día el que tiene dependencia, como esto es tan prohibido, como no nos hemos hecho cargo del problema, sino que solo hemos puesto en la carga punitiva, no podemos enfrentarlo como una enfermedad. Y yo creo que aquí hay elementos de salubridad que son tremendamente relevantes. Hay países que lo han hecho y son tremendamente exitosos. Son más exitosos que la política norteamericana, sobre todo en Europa. Se nos acabó el tiempo, es un tema muy apasionante y el foco también está centrado en este vínculo con la política, porque además son las autoridades las que tienen que se supone que denunciar todo esto y se ven estos vínculos y el problema ahí se arraiga, ¿no? Y se hace mayor. Muy interesante la discusión, da para mucho más. Agradecemos a Karina Oliva, también a Viviana Yacaman, a Lucía Damert y a Isabel Pla, que nos acompañan casi todos los martes cuando se pueden arreglar de venir o no están viajando, como Lucía viaja harto por su trabajo, pero cuando está acá viene y cumple. Así es, nos vemos el próximo Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Anuncio. Pausa y volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Experiencias y mucho más en Emprender es Clave. De lunes a viernes de 11 a 12 del día con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. 92.9. Radio La Clave. Emprender es Clave.